Hola, tío. Sabíamos que el conflicto palestino-israelí era de una gran complejidad, pero no nos imaginábamos la implicación de tantos países. Si no me equivoco, nos has hablado de las antiguas potencias coloniales, Inglaterra y Francia, de las naciones árabes, Egipto, Siria, Jordania o Líbano, de las superpotencias de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, y cada uno defendiendo sus propios intereses. También nos ha sorprendido la utilización de la violencia por parte de todos, sin excepción. Actos terroristas, guerras, matanzas de civiles como la de Sabra o Chatila, o el ataque reciente de Hamás, o los continuos bombardeos sobre Gaza, han ido jalonando el conflicto, retroalimentando el odio entre palestinos y judíos. Pero nos preguntamos si en medio de tanta barbarie nadie ha abogado por la paz. ¿Cuáles han sido los principales procesos de paz que han intentado buscar la salida dentro de este laberinto de violencia? ¿Por qué no se ha conseguido una paz duradera? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Quizás estas sean las preguntas más difíciles de contestar. En primer lugar, parece increíble que la ONU no haya podido en 75 años llegar con los palestinos y los judíos del Estado de Israel a un mínimo acuerdo. En segundo lugar, todas las resoluciones de paz que ha aprobado la ONU han sido sistemáticamente incumplidas. Y en tercer lugar, después de cada estallido de violencia, de cada oleada terrorista o de cada guerra, la situación siempre ha empeorado, surgiendo nuevos problemas. Preparaos porque el tema no es fácil, pero si lo estructuramos bien, nos queda claro quiénes van a ser los interlocutores de cada uno de los bandos enfrentados y analizamos los principales problemas que impidieron que triunfase la paz, entenderemos la situación de conflictividad actual. Empezamos con los interlocutores. De inicio nos encontramos con una dificultad importante. El Estado de Israel va a estar representado por su gobierno, elegido democráticamente, para negociar, aceptar o rechazar los acuerdos de paz. Unas veces está al frente del gobierno el Likud, partido de derechas más reticente a llegar a acuerdos con los palestinos. Y otras veces los laboristas, partido de izquierda más propenso a llegar a esos acuerdos. Actualmente el primer ministro de Israel es Netanyahu, perteneciente al Likud. Hasta aquí es fácil de entender. Pero ¿quién va a representar a los palestinos? Aquí es donde se plantea el verdadero problema. Nos vamos a encontrar con una sopa de nombres y siglas. OLP, Al-Fatah, Autoridad Nacional Palestina, Hamás. Bueno, vamos a intentar descifrarlo. En primer lugar, tenemos que tener muy claro que ahora mismo, en la actualidad, Palestina está formada por dos territorios, Cisjordania y Gaza, que además están separados territorialmente. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? El punto de partida ya lo conocéis. El mapa que surgió del plan de repartición de la ONU en 1947. Vamos a comparar este mapa con el actual. La conclusión es evidente. Israel ha ampliado su territorio a costa de los palestinos. ¿Cuál es la razón? Israel va a ganar todas las guerras que le enfrenta no solo contra los palestinos, sino también contra todos los árabes de la zona. Y cada vez que gana una guerra, amplía su territorio hasta llegar a la situación actual. En segundo lugar, los palestinos no solo perdieron territorio, también perdieron autoridad, de tal manera que la Franja de Gaza pasó a ser controlada por Egipto y Cisjordania por Jordania. En tercer lugar, los palestinos crearon en 1964 la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Esta organización fue el resultado de una coalición de agrupaciones políticas y paramilitares que tenían como principal objetivo luchar
para conseguir la liberación de los territorios palestinos. Y la vía elegida para conseguirlo fue la lucha armada. De todos estos partidos que conformaban la OLP, el más importante era Al-Fatah y su líder, Yasir Arafat, fue el que pasó a liderar la OLP hasta su muerte en el año 2004. En cuarto lugar, la OLP proclamó en 1988 la Declaración de Independencia de Palestina. A pesar de ello, en ese momento, la OLP no ejercía control sobre ningún territorio. Por lo tanto, se trató más bien de un acto simbólico. Resumiendo, en los procesos de paz está claro quién va a ser el interlocutor del Estado de Israel, pero no el de Palestina, porque la OLP no ejerce el control sobre ningún territorio y no es reconocida por Israel. Hecha esta matización de los interlocutores, vamos a analizar cómo se desarrolló el proceso de paz que intentó sacar a todo el Oriente Próximo del laberinto de la violencia, pero que no logró encontrar la puerta de salida. Para ello, vamos a dividir la explicación en dos partes. Primera parte, el proceso de paz. La clave del inicio de las negociaciones estuvo en la fórmula paz por territorios. El punto de partida va a ser la aceptación de la resolución 242 de la ONU, que como ya vimos en su momento fue rechazada por los palestinos. Ahora, sin embargo, van a cambiar de opinión y su aceptación va a suponer, primero, la renuncia de la OLP a la lucha armada y segundo, el reconocimiento del Estado de Israel por parte de los palestinos a cambio de la restitución de los territorios ocupados. Es decir, paz por territorios. Pero, ¿por qué cambiaron de opinión? ¿Por qué se acepta ahora la resolución 242? ¿Y por qué se creó un clima propicio para la negociación y la búsqueda de la paz? Bueno, pues aquí es donde tenemos que introducir un nuevo concepto y explicar en qué consistió la famosa Intifada. Este movimiento se inició el 8 de diciembre de 1987 en Gaza, cuando un camión israelí embistió a una camioneta de palestinos que venían de trabajar en Israel, matando a 4 y dejando a otros malheridos. Muy pronto se convocaron manifestaciones y enfrentamientos tirando piedras a la policía israelí. La respuesta del ejército no se hizo esperar. La chispa ya estaba encendida y los enfrentamientos se generalizaron por todos los territorios ocupados. La intifada hay que comprenderla dentro de un determinado contexto. Surgió tras 20 años de ocupación, cuando muchos jóvenes no conocían otra cosa que la opresión israelí. La guerra propagandística la ganaron los palestinos, soldados armados hasta los dientes, con los medios militares más modernos y sofisticados, se enfrentaban a mujeres y niños que solo disponían de palos y piedras. Una imagen recorrió los informativos de todo el mundo. La captó un equipo de la cadena estadounidense CBS en un descampado a finales de febrero de 1988. Un soldado israelí aguanta el brazo estirado de un joven palestino con el codo hacia arriba. Otro militar, con una piedra, le golpea repetidamente la articulación hasta que el codo cede y el brazo se dobla del revés. La cara de dolor del joven palestino contrasta con las caras sonrientes de los soldados israelíes. Balance de la primera intifada. Pues desde el inicio de la misma hasta la convocatoria de la Conferencia de Paz de Madrid en 1991, el balance es de 1.374 palestinos muertos frente a 93 israelíes. Bueno, en esta situación, Yasir Arafat y la OLP se dan cuenta
que la batalla mediática de la Intifada, ganada por la causa palestina, es la gran oportunidad para avanzar en el principio de paz por territorios. Para conseguirlo, tendrá que establecer negociaciones con Israel bajo los auspicios de Estados Unidos. El proceso se inició en la conferencia que acabamos de citar, la Conferencia de Madrid, que se celebró en 1991. Y estas negociaciones continuaron en Oslo. La victoria de los lauristas en Israel y el reconocimiento mutuo de las partes. La OLP reitera su reconocimiento de Israel como Estado e Israel reconoce como interlocutor a la OLP. Bueno, pues todo esto facilitó un principio de acuerdo que se concretó en los acuerdos de Oslo entre 1993 y 1995. Son dos los acuerdos. Acuerdos de Oslo I, 1993. En estos acuerdos, el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, y Yasir Arafat, líder de Al-Fatah y de la OLP por parte palestina, y en presencia del presidente Bill Clinton de los Estados Unidos, después de los reconocimientos mutuos a los que hemos hecho referencia, pues abren el camino a la autonomía de Gaza y Cisjordania, dejando para más adelante la negociación del Estatuto Definitivo de Jerusalén. Pero el camino no va a ser fácil. En febrero de 1994 se produjo el atentado de Hebrón. Un terrorista, miembro de la extrema derecha israelí, mataba a 25 palestinos que se encontraban rezando en una mezquita. El atentado ponía de relieve la negativa de los colonos judíos a desmantelar los asentamientos ilegales de los territorios ocupados, especialmente en Cisjordania, aunque también en otros lugares como Gaza o Jerusalén. Y después tenemos los acuerdos de Oslo II en 1995. En este caso van a estar firmados de nuevo por Isaac Rabin y Yasir Arafat. En este nuevo acuerdo se va a dividir Cisjordania en tres partes. Zona A, de administración palestina. Zona B, de administración compartida palestino-israelí. Y zona C, de administración israelí. Y esta zona incluía las 140 colonias existentes entonces, los cuarteles israelíes y por supuesto las mejores tierras como la zona bañada por el río Jordán y el Mar Muerto. Como resultado de estos acuerdos, la Autoridad Nacional Palestina se convierte, va a ser el órgano político que se va a encargar de la administración de Gaza y de parte de Cisjordania. Y esta Autoridad Nacional Palestina va a estar controlada por la OLP y la OLP a su vez está controlada por Al-Fatah. Segunda parte, principales problemas que hacen fracasar el proceso de paz. Los acuerdos de paz dejaron varios cabos sin atar que impidieron consolidar una paz duradera. Vamos a ver cuáles fueron los principales escollos con los que tropezó el plan de paz. Primer problema, los asentamientos ilegales de los colonos judíos. Este es uno de los principales problemas que no se ha resuelto todavía y que supone uno de los principales obstáculos para la paz. Los primeros asentamientos datan de 1967 y han ido aumentando hasta hoy. La división de Cisjordania en tres zonas en los acuerdos de Oslo II convierten el territorio palestino en una constelación de enclaves en un territorio discontinuo. Además, en las zonas A y B, Israel ha construido importantes vías de comunicación que desempeñan una doble función. Por una parte, rodean los enclaves palestinos
permitiendo que las colonias judías se comuniquen entre sí sin pasar por territorios bajo la soberanía de la Autoridad Nacional Palestina. Y por otra parte, esas vías de comunicación controladas por el ejército de Israel permiten aislar completamente las zonas de soberanía palestina y someterlas a un bloqueo. Se trata de un nuevo apartheid. Apartheid significa apartamiento o separación, y fue el tipo de política de segregación racial que se llevó a cabo en Sudáfrica con la población negra, a la que se la recluía en unas determinadas zonas para que no se mezclase con los blancos. En definitiva, si nos fijamos en el mapa de Cisjordania, es lo más parecido a un queso gruyère. ¿Qué dice la ONU sobre estos asentamientos? Pues la respuesta es clara. En la resolución 2334, aprobada en el 2016 por el Consejo de Seguridad, reitera que los asentamientos son ilegales y violan el derecho internacional, instando al Estado de Israel a su desmantelamiento. El Estado de Israel hace caso omiso y viola sistemáticamente no solo esta, sino todas las resoluciones de paz de la ONU. Segundo problema, el estatus de Jerusalén. Aquí afloran las tensiones religiosas. No olvidemos que Jerusalén es una capital sagrada para judíos, musulmanes y cristianos. Para los musulmanes es, después de Medina y de la Meca, el tercer lugar más sagrado. Para los judíos, la ciudad de Jerusalén contiene los principales lugares sagrados del judaísmo. El conflicto se centra en una parte de la ciudad, donde se encuentra el Muro de las Lamentaciones, lugar sagrado judío, y la explanada de las mezquitas, lugar sagrado musulmán. Porque la separación física es imposible. La explanada de las mezquitas fue construida sobre las ruinas del templo de Salomón, y del templo solo queda un vestigio visible, que es el Muro de las Lamentaciones. Veamos cómo ha evolucionado el estatus de Jerusalén desde la división de Palestina entre judíos y palestinos en 1947. Primero, en la resolución 181, en la que se estableció el reparto, la ciudad de Jerusalén quedó bajo una administración internacional de la ONU. Pues desde ese mismo momento, Jerusalén ha sido un verdadero quebradero de cabeza. Segundo, después de la Primera Guerra Árabe-Israelí, 1948-1949, la ciudad de Jerusalén se dividió en dos partes. El área occidental, habitada principalmente por judíos, va a quedar bajo la hegemonía israelí, mientras que el área oriental, habitada principalmente por palestinos musulmanes, pues quedó bajo el control de Jordania. Los árabes que residían en los barrios de la parte occidental fueron obligados a marcharse hacia el este, y viceversa, los judíos que residían en la parte oriental tuvieron que irse. Un dato importante, muy importante, los lugares sagrados se encuentran en la parte oriental de Jerusalén. Tercero, en 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel ocupó la parte oriental de la ciudad y toda Jerusalén quedó bajo su soberanía. Esta ocupación no es reconocida por la ONU y el derecho internacional consideró ilegal la ocupación de Jerusalén Este. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues que basándose en esta importancia religiosa, tanto judíos como palestinos quieren situar en Jerusalén su capital. La tensión por la disputa de esta ciudad es muy alta y cualquier provocación, por una parte o por otra, puede derivar en un estallido de violencia. ¿Cuál es la situación actual de Jerusalén? Pues de facto Israel controla toda Jerusalén y la ha convertido en su capital con el apoyo del presidente Trump de los Estados Unidos, mientras que los palestinos han declarado Jerusalén Este como su propia capital, pero en ninguno de los casos está reconocido por la comunidad internacional.
Vamos a relatar cronológicamente algunos de los acontecimientos principales que van a terminar con cualquier atisbo de paz. 1. Por un lado, los ultranacionalistas judíos rechazaron los acuerdos de paz de Oslo. En noviembre de 1995, después de su intervención en un acto de paz, el laborista y primer ministro del gobierno de Israel, Isaac Rabin, fue asesinado. Un joven radical judío disparó contra él, terminando con su vida. Isaac Rabin murió desangrado y con él el proceso de paz quedó herido de muerte. 2. En el año 2000, el primer ministro judío Ariel Sharon visitó la explanada de las mezquitas, lo que fue visto por los palestinos como una provocación, dando lugar a la segunda intifada, llamada también como la Intifada al-Aqsa, que es el nombre de la mezquita de la explanada, del lugar sagrado de los musulmanes. Esta segunda intifada provocó entre el 2000 y el 2005 unas 3.000 víctimas palestinas y 1.000 israelíes. Tres. En el 2002, el Estado de Israel empezó a construir un muro para separar Israel de Cisjordania. El objetivo era impedir la entrada de terroristas palestinos en su territorio. Más de 800 kilómetros de muro se van a extender por Cisjordania y van a rodear la ciudad de Jerusalén. Va a ser construido en parte con planchas de hormigón y en parte con vallado electrificado. Este muro ha dejado aislado a numerosas poblaciones palestinas limítrofes con Jerusalén. Para poder desplazarse, estas poblaciones necesitan un permiso especial emitido por el Estado de Israel. ¿Qué piensa la comunidad internacional de la construcción de este muro? Pues tanto la ONU como el Tribunal Penal Internacional lo consideran una construcción ilegal. Cuatro. En las elecciones de 2006, Hamás consiguió la victoria por mayoría absoluta en la Franja de Gaza. La consecuencia fue la división del gobierno palestino. En Cisjordania, la administración la va a seguir ejerciendo la Autoridad Nacional Palestina, la OLP liderada por Al-Fatah, y en Gaza la administración pues la va a ejercer Hamás. ¿Os suena Hamás? Claro, son los que han perpetrado en el 2023 el salvaje atentado contra los kibutz israelíes cercanos a la Franja de Gaza. Pero ¿cómo surge Hamás? ¿Quiénes lo integran? ¿Por qué se hacen con el poder de una manera tan arrolladora en la Franja de Gaza? La desesperación de la población palestina y especialmente de Gaza es el caldo de cultivo ideal para el surgimiento de grupos terroristas como Hamás. Después del fracaso del proceso de paz, Hamás, que significa Movimiento de Resistencia Islámica, va tomando fuerza y consigue el control de la Franja de Gaza. Su objetivo es la destrucción del Estado de Israel y su estrategia, ataques terroristas con misiles contra el Estado de Israel. Para entender la situación de desesperación en la que viven los gazatíes, hay que tener en cuenta que en el 2005 Israel se va a retirar de la Franja de Gaza después de 38 años de ocupación, y desde ese mismo momento pues van a bloquear, Israel va a bloquear por tierra, mar y aire a Gaza, y va a estrangular su economía y cualquier tipo de movimiento de la población que va a estar hacinada en la franja. Y de esta manera Gaza se convierte en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. A partir del 2008, al mismo tiempo que Israel despliega la llamada Cúpula de Hierro, sistema de defensa antimisiles para interceptar los cohetes que se lanzan desde Gaza, también Israel va a recurrir
a sucesivas ofensivas militares contra Gaza, provocando pues cientos de muertos. Bueno, pues en esta dinámica en la que la paz salta por los aires, pues ya podéis entender por qué tanto odio y ya podéis entender por qué Hamás ataca a Israel intentando hacer el mayor daño posible. Ojo, estamos buscando y hemos encontrado una explicación, no una justificación. Resumiendo, primero, la fórmula de paz por territorios fue la gran oportunidad perdida para conseguir una paz estable y duradera. Segundo, esta fórmula se concretó en los acuerdos de Oslo I y II en los años 90 del siglo pasado. Tercero, los ultranacionalistas israelíes hacen descarrilar el proceso de paz. El hecho más grave fue el asesinato del primer ministro israelí, Isaac Rabin. Cuarto, Israel construyó un muro para separar Cisjordania de Israel y rodear la ciudad de Jerusalén, a pesar de ser denunciado por organismos internacionales como una construcción ilegal. Quinto, la desesperación de los palestinos supuso un surgimiento de movimientos terroristas como Hamás. Sexto, desde el fracaso de los acuerdos de Oslo, la violencia se ha instalado en el territorio. Séptimo, en este contexto de violencia quedan muchos problemas por resolver. La vuelta de los refugiados palestinos, el desmantelamiento de los asentamientos judíos ilegales, el estatus de la ciudad de Jerusalén y el cese de la violencia. Si has llegado hasta aquí, no te pierdas el último vídeo en el que planteamos una serie de reflexiones sobre el conjunto de hechos analizados en vídeos anteriores. No te pierdas el vídeo donde reflexionamos sobre las lecciones no aprendidas.